Estar con nosotros, abogado, varios temas, uno de ellos quisiéramos ya puntualmente que usted nos señale si efectivamente el gobierno nacional va a respetar el resultado de la consulta o va a diferir en la aplicación del resultado de la consulta, porque toda la duda nace alrededor de una conversación, al parecer filtrada por alguien que estuvo en esa reunión, en la que dijo que era imposible cumplir con el mandato de los ciudadanos. ¿Cuál es la posición del gobierno? Buenos días, Jimmy. Buenos días con todos. Gracias por la oportunidad, como siempre. Respeto irrestricto a la voluntad popular. La decisión del pueblo en este ejercicio de participación, que fue la consulta, tiene que ser cumplida. Eso no tiene la menor duda. De esa reunión, Jimmy, que no fue filtrada, fue una reunión pública en el Palacio de Carondelet, donde se recibieron a dirigentes de las distintas comunidades y en una conversación donde ellos, inclusive nosotros vimos cuando grabaron, estaba bien, nos tomamos fotos, grabamos, todo me parece muy bien, así que no hay filtración en eso. Lo que dijo el presidente, manifestó, fue su preocupación, que es la de todos, en cuanto a la inaplicabilidad, no de la consulta, esa es la voluntad popular, sino en cuanto a que el dictamen de la Corte establece un plazo de 1 año. Y todos los informes técnicos, porque se han mandado 0 hojas de ruta, planes, dicen que es bastante improbable hacerlo en 1 año. ¿Me explico? Ahí es donde nace el tema de la inaplicabilidad, de lo complejo y lo inaplicable, etc. No de la voluntad popular, que eso contra eso no hay nada. Nosotros hemos cometido errores, nosotros somos demócratas a carta cabal. Tú no eres medio demócrata, así que la voluntad popular se cumple. Claro. Ahora, es posible entonces que a lo mejor no sea un año y meses, según cómo se vaya avanzando. Lo importante es que tiene que haber una hoja de ruta para cumplir eso, y si efectivamente hay problemas con el cumplimiento técnico en cuanto al dictamen de 1 año, tanto este gobierno como el siguiente darán las razones por las cuales hay esa demora. Pero en ningún caso, Jimmy, tú has sido candidato, has sido dignatario, en ningún caso hay una objeción a la voluntad popular, que es nacional, más allá que ganaron o perdieron unas provincias. No, eso es nacional y eso se respeta. La democracia funciona no solamente cuando uno gana, ¿no? Ese es un principio básico. Ministro, el presupuesto del Estado es otro tema que llama la atención, porque ocurre que no hay asamblea, y al no haber asamblea le va a corresponder al gobierno dejarlo preparado, armado y aprobado, porque entrará en vigencia, si no estoy mal, por Ministerio de la Ley, dado que no hay asamblea. ¿Es así o cuál es el procedimiento? Jimmy, corre como que si fuera un año de elecciones, pese a que no está planificado, y el próximo gobierno entrará con este prorrogado hasta que los primeros meses del próximo año presente el propio del año 24. Es como que si fuera el año, como que si era el 21 o el 25, porque es una elección presidencial. Entra con un prorrogado del 23. Ahora, de ese presupuesto del año 2023, más o menos, ¿cuánto se ha ejecutado, ministro? Bueno, es que depende por las carteras, y vamos a algo que le interesa a los ciudadanos, que comprendo que es la preocupación cardinal que se tiene en materia de seguridad. Exacto. Hace unos 3 meses había críticas razonables, justas, me explico, de por qué el tema de la falta de ejecución del mismo. Muchos de los procesos, o casi todos, estaban en procesos de licitación, de adjudicación y de firmas de contratos. Ya vamos a ver, por ejemplo, en temas de seguridad, que hacia el próximo mes, hacia el mes de octubre, ya se darán cuenta que estará prácticamente el 70, más el 70, 80%, porque no solamente que ya estarán firmados, el famoso tema de los chalecos, de las armas, de los vehículos que están llegando, sino que ya se están recibiendo. Tú has sido dignatario, sabes que la ejecución es contra la entrega del bien o del servicio. Entonces se va avanzando bien al respecto. Fundamentalmente pongo este ejemplo de seguridad, que es lo más palpable, lo que más le interesa a la ciudadanía. Hablando de seguridad, ministro, ¿usted coincide con el presidente de la República en el sentido que toda esta espiral de violencia, lo dijo en La Voz de América, toda esta espiral de violencia en el Ecuador obedece puntualmente, o en el 90% creo que dijo, al enfrentamiento entre bandas de crimen organizado? Conceptos. Aquí hay una guerra. Aquí hay una guerra contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Y entre ellos y entre las bandas hay un ajuste de cuentas brutal, porque no hay otra expresión. Ellos han declarado las guerras a ellos, al pueblo y al Estado ecuatoriano,
recordemos que desde noviembre del año pasado ha habido atentados que han asesinado a policías a mansalva, al azar, solo para arrinconar al Estado. ¿De dónde sale el tema del 90%? Las muertes violentas, no solamente la violencia, las muertes violentas en un 90%, y están los informes, está la data, se dan entre enfrentamientos entre personas que inclusive tienen antecedentes criminales. Muertes violentas, porque también hay violencia generalizada, hay robos sin muerte, etc. Hago esa pequeña precisión. ¿Cuál es el problema adicional? Más allá que el Estado debería precautelar la vida de todos. Aquí no es solamente si eres sentenciado o no sentenciado, pese a lo que piensan algunos extremistas en cuanto a la limpieza. Es que en esta guerra que tienen entre las bandas por el control de los corredores, el narcotráfico, que es uno de los problemas, y la reacción ante la acción del gobierno de no tener la calma chicha, sino de enfrentarlos, errores incluidos, pero enfrentarlos, es que usted ve las víctimas colaterales. Entonces, en estos asesinatos que cometen ellos, estos salvajes, estos criminales, estos asesinos, no les importa nada, ni siquiera la vida que están tomando, sino la de los niños, la que están alrededor. Y eso obviamente tiene aterrorizado. Yo comprendo el clima de inseguridad, también me preocupa. Yo no puedo dejar de soslayar el tema. Pero hago esa pequeña precisión en cuanto a la estadística, ¿no? Ministro, una de las cosas que ha mantenido preocupado al sector de exportadores puntualmente es que todavía no termina este proceso para la instalación de los sensores que garanticen que la mercadería, que los contenedores no vayan contaminados, ¿no? Creo que en los escáneres. Creo que hay 2 instalados. Hay 2 que no dicen. ¿Qué ha pasado con el resto? Por seguridad no se dicen cuáles son los que están instalados y según el proceso. Que hubo demoras, sí hay que aceptar el tema por múltiples factores, pero ya no hay que llorar sobre leche derramada. Hacia finales de octubre están completos el tema de los puertos. Ya hay 2 instalados, como muy bien señalas. Esperemos que eso se convierta en una herramienta para evitar la contaminación, que no solamente es un problema de seguridad, porque significa tráfico, sino es un tema también que afecta a las exportaciones ecuatorianas y con ello la imagen, productos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi última pregunta, porque vienen mis 2 compañeros. ¿Qué pasó con el radar de Montecristi? El radar de Montecristi hay un proceso penal al respecto para evaluar responsabilidades y entre las compras y adquisiciones que están haciendo por Fuerzas Armadas está en la prensa ecuatoriana. Debería llegar el nuevo fondos de Fuerzas Armadas hacia el próximo año. Es decir, ese radar ya está inutilizado. Sí, y hay que establecer las responsabilidades penales al respecto. Hay un proceso que es público notorio. El nuevo ha sido presupuestado y está en proceso de contratación. Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa informó que es parte del paquete que debería entrar el próximo año. Continúen, muchachos. Abogado, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días. Noris Arroyave le saluda. Ministro, entiendo la aclaración que acaba de hacer en el tema de cifras, la precisión, el tema de cifras, pero discursivamente, a nivel de gobierno, un presidente que salga a decir que realmente lo que pasa es una guerra entre bandas, no nos hace interpretar que ese concepto que tenemos, esa apreciación de eso es lo que no permite tomar otro tipo de acciones que la ciudadanía sienta más contundentes. Bueno, le pregunto. Precisiones. El crimen organizado, el narcotráfico, le ha declarado la guerra al Ecuador, a los ciudadanos y a su Estado. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. He puesto el ejemplo de lo que ha sucedido con el asesinato de policías. ¿Se acuerdan lo que pasó en noviembre, no? Mataron a 8 policías al azar y al día siguiente que hicieron juicio político, ¿no? Valga la aclaración histórica. Quieren arrinconar al Estado para que el Estado se haga el ciego, el sordo del mundo. Y en esa lucha se le han declarado a la sociedad. Ese es parte del problema, ese es el macro concepto. Ya que lo llevaron a las estadísticas de muertes violentas, no estoy hablando de violencia en general, es una precisión en cuanto al tema del 90%. Pero es una guerra total. Se quieren apoderar del Estado y de la sociedad. Es a todos los ciudadanos, por supuesto, que lo que pasa es que aparte tienen una guerra entre ellos, que es la que provoca que el gran número de asesinatos en porcentaje de muertes violentas, no estoy hablando del robo con muerte, etcétera, que ese es otro, el del femicidio, por ejemplo, es que es un rubro también doloroso, es entre las bandas. Si ven lo que sucedió el día viernes, vaya que eso no exculpa en ningún caso, porque la vida está primero que todo, e inclusive una persona con antecedentes, una persona sentenciada en derecho, tiene
debido proceso, debe ir a la cárcel. El día viernes, asesinado la persona del taxi, por poner un ejemplo, que son noticias, antecedentes. Lo que sucedió el día de ayer, las esposas, las familiares de los capos, me explico, es entre ellos, es una gran parte del problema, porque se están disputando el territorio. Ojo, a eso es lo que yo quiero ir, no es que ese es todo el tema de la violencia. Ministro, pero buen día, por cierto. Cuando se va al informe de la policía, solamente el 21% de los asesinados tiene antecedentes penales. Son cifras que golpean. Sí, son cifras. La semana pasada, 231 niños asesinados. A lo largo de por eso yo me pongo de ese lado. Yo no estoy bajo ningún concepto soslayando el tema. La data refleja también, no solamente los antecedentes, sentencias en general, son en el orden que dijo el presidente de la República. El problema es macro y por eso podemos hablar de varias aristas y está obviamente aterrorizando a la sociedad en un problema de seguridad sin precedentes. Eso lo tenemos absolutamente claro. Claro, y se lo preguntaba porque es un tema, creo que más bien discursivo. Y hablando de discursivo, por ejemplo, tenemos a la Cancillería sacando una campaña en donde se previene o tratando de informar a los padres que van a migrar con sus hijos, qué forma pueden enviarles la información, los documentos de sus hijos, que recuerden que si se llegan a perder en el camino de la migración ilegal, que es lo que se entiende en esa campaña, los niños puedan estar informados para buscar. ¿No cree que hay una desconexión de lo que pasa realmente y cómo se lo comunica y cómo se lo dice? Porque hablar de estas recomendaciones en un país en donde la gente se está yendo, y se está yendo de forma ilegal, con sus niños cruzando el Darién, ¿no es un poco estar desconectados o más allá de estilos, porque una cosa es el hecho y otra cosa es la opinión, de estar también informados y no esconderse ante un drama humano que ha sucedido durante muchos años y que ahora se ha vuelto a complicar? Porque el Darién existe hace mucho tiempo. Sí, pero entonces, habíamos dejado de salir con nuestros hijos de la manera en la que lo estamos haciendo ahora. Por eso le digo, es cuestión de comparación o no. Hay un problema, hay un drama humano, familias que se quedan separadas, niños que se quedan con sus abuelos, etc. Bueno, a ese drama se da un tema de carácter informativo para saber qué es lo que ha pasado. Antes ni siquiera sucedía. No digo que es la solución, pero el hecho es que es mejor estar informado a no saber absolutamente nada. La solución es más macro, pues, no caer en el coyotero, pues no, a veces uno se pregunta cómo es que terminas entregando parte de tu vida, te terminas endeudando de por sí con bandas criminales para terminar haciendo esto, y por qué no te quedas aquí, ya verás, la falta de oportunidades, etc. Pero la desesperación, es un tema complejo, socioeconómicamente complejo, pero esa campaña informativa, más allá que poder matizar o no, nunca podrá ser negativa en cuanto a saber dónde están tus padres, cuál es tu relación y cómo quedan los niños acá, que terminan siendo víctimas de todas estas circunstancias, ¿no? Sí, y siguiendo con el tema de los niños, la deserción escolar, ministro, es escandalosa. Hablábamos de cifras en el Oro. Los padres están decidiendo no enviar a sus hijos. Durán, tenemos a un alcalde que está pidiendo a gritos que se cierren un poco las escuelas y que vuelvan al online, ¿no? ¿Qué están trabajando como gobierno? ¿De qué forma se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación, pero también articulados con las alcaldías para encontrar estos puntos calientes y qué solución se les está dando a los jóvenes, a los niños y a los padres? Correcto. Como concepto, lo mejor es que los estudiantes estén en las escuelas. Eso lo dicen todos los análisis, todo el estudio, la parte presencial. Sin embargo, ante esta crisis de seguridad, y pese a que el alcalde, por ejemplo, el alcalde Chonillo pidió la suspensión total, este fin de semana el ministerio resolvió que X cantidad de escuelas están detalladas en un comunicado en ese distrito, así como también el distrito de Guayaquil, básicamente alrededor de Monte Sinaí. Va a haber una suspensión, se pasa a lo virtual, a lo telemático por algunos días, justamente para coordinar mejores acciones con la Policía Nacional. En un caso es hasta el 2 de octubre, la otra semana hasta finales, la primera semana de octubre, para darle una solución al tema, para darle tranquilidad a los padres. Comprendo más que nadie esta inquietud, porque sin perjuicio que no ha habido el hecho de violencia dentro de la escuela, evidentemente lo que sucede alrededor, la violencia en las esquinas, la balacera, que por matar a fulano o a mengano que recién está en la cárcel, esta gente no tiene ni Dios ni ley y puede pasar algo. Pero como concepto, y eso se lo ha razonado, y es un debate positivo como sociedad, me explico, no es de imponer
posiciones, siempre la presencialidad va a ser mucho mejor. Y el efecto comparable con el tema de la pandemia no es totalmente dable. En eso todo el mundo estaba en las casas. Ahora es poner a un niño prácticamente solo en una casa porque los padres muchas veces tienen que ir a salir a buscar el dólar para el pan de cada día. Por poner un ejemplo. Entonces, hay medidas paliativas, el Ministerio de Educación está al respecto, hay coordinación con la policía, pero son focalizadas y temporales. Claro, o sea, sí, pero sí se están planteando estrategias. Claro, porque lo ideal es que los niños sigan en las escuelas, ¿no? Las estrategias, pero se están el tema con la policía, concretos. Temas de inteligencia alrededor, el tema de la policía segura dentro de la escuela, sin perjuicios que hasta este momento, gracias a Dios, hasta este momento no ha habido incidentes dentro de las escuelas, ¿no? Ministro, ¿ustedes tienen confianza en el resultado del censo? Porque si así fuera, aún más allá de que sabemos que hay un ajuste a finales de noviembre, colocaría al Ecuador como el país más violento de la región, 43 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Consideran que fue el mecanismo adecuado de la virtualidad, de las visitas combinadas, etcétera, etcétera? ¿Fue el mecanismo más adecuado? ¿Ustedes tienen confianza en esos números? Bueno, eso es lo que la técnica estableció en su momento. Era la mejor de las fórmulas. Son hechos, son cifras. Como tú bien señalas, hay un proceso de revisión. Hay hasta un sinceramiento en las cifras. No somos tantos como pensamos, por producto de varios factores. Y en cuanto al otro hecho, ese es lo que nos llama a trabajar también en conjunto, porque esto va a ser un tema que supere al gobierno. La seguridad, y en este caso no la delincuencia común, como dicen algunos demagogos, sino enfrentarse al crimen organizado, y a la palabra que nunca repiten, ¿no? Narcotráfico ha tenido un costo. Y este es un tema en que podemos salir como sociedad, sí, pero hay que enfrentarlo con una política de Estado, el gobierno con mayor responsabilidad que el resto, por supuesto, el tener el monopolio de la fuerza pública, pero es un tema grave, que hay que ponerlo sobre la mesa. No rebatirlo. Con esto termino yo. El tema de las cárceles. Vimos la semana pasada que había un fiestón, juegos pirotécnicos, y lo que dicen los moradores de alrededor es que eso es siempre que es el cumpleaños de un capo o de alguien chévere que está dentro de la cárcel. ¿Realmente estado de emergencia tienen controladas o no tienen controladas las cárceles? ¿Y cómo se evita que haya desde festejos hasta videoclips? Correcto. Un proceso. El último de los procesos comenzó el 25 de julio del presente año con la intervención de las Fuerzas Armadas, porque este proceso, y aquí no es de echar culpas a nadie, este es un proceso que se viene complicando hace bastante tiempo, porque las fiestas tenían bastante tiempo, hasta en el régimen y en los años en que no pasaba absolutamente nada, pero ahora todo se transparenta. Entonces hay que sincerarse, hay que asumir las responsabilidades. El tema del video, pues ya lo dijo la SNAI, que no es que se dio permiso para que graben, pues, ¿no? Deben haber grabado con uno de los tantos teléfonos de alta gama ilegales que han metido y que después se los coge en los operativos que hay con Fuerzas Armadas. No es que haya un permiso para grabar, pero esto no es que es Hollywood, tampoco así. Y el tema, también salió un boletín con respecto a que si bien había una costumbre anteriormente de celebrar ese de ahí, según el perímetro no ha sido dentro de la cárcel, sino a lo mejor estas señales que son hacia afuera. En todo caso, ha habido intervenciones a lo largo y ancho del país. Es sorprendente lo que se ha encontrado, el nivel de dominio que tienen los criminales ahí. Pero hay acciones. ¿Ya? Producto de eso también es un operativo combinado ordenado por la Fiscalía que tiene que ver con el operativo del proceso penal del asesinato de Fernando Villavicencio, que fue en La Tacunga, por ejemplo. También hay operaciones en Esmeraldas. Habrá que seguirlas haciendo. Está el estado de excepción con Fuerzas Armadas. Ojalá que apenas venga la nueva Asamblea Nacional, la nueva, podamos tramitar el segundo debate, la reforma constitucional, para que Fuerzas Armadas sin necesidad de estado de excepción puedan entrar a esta batalla interna, que es el nuevo rol, la nueva misión, y que va a ser permanente, porque de esto vamos a salir, tengo confianza, pero no va a ser tan simplista como alguna gente cree, ¿no? Ministro, rapidito, a ver, usted ha sido legislador, ha sido analista, ahora ha sido ministro. Una pregunta muy sincera. ¿Usted cree que debe volver a haber un ministerio que se haga cargo de las cárceles? Porque el SNAI, seamos sinceros, no ha tenido una buena participación. Se encontraron armas en oficinas del SNAI.
Sí. Hemos visto chanchos, tilapias, equipos de sonido, hemos visto cómo... qué bueno que se han encontrado, porque parecería... ¿Cómo entran? Sí, es que ese es el problema, es que uno debe estar consciente del nivel de penetración que han tenido estas bandas criminales, pero ahora lo sabemos gracias al operativo, porque, por ejemplo, el ciudadano que el gobierno nacional pasó a La Roca, ajá, y que la justicia lo devolvió, ¿sí saben? Desde cuando estaba en la regional. La Roca, por cierto, ministro, después del bombazo. Están trabajando eso para que vean el nivel de la violencia en los grupos criminales, ¿no? Pero ese señor tenía desde el 2013 ahí, ¿no? En la regional, por si acaso, ¿no? Entonces, sino que a lo mejor no se sabía qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, la estructura del SNAE, ministerio, porque antes había el Ministerio de Justicia que solo era Ministerio de Cárceles. Más allá del tema burocrático, es el proceso de institucionalización, que es lo que nos debe preocupar. En el caso del SNAE, con todos los efectos que tiene, con todo lo que ha pasado, se ha aumentado en más de 1,000 y pico de miembros de los agentes penitenciarios, etcétera. Se ha cambiado autoridades y hay que seguirlo reforzando. Es un proceso, insisto, duro, nada fácil y ojalá que podamos seguir mejorando. Pero si decirle que eso es perfecto, pues yo le estaría mintiendo y ese no es mi papel. Yo no estoy aquí para ser demagogo. Para mañana se anuncia una movilización por parte de asegurados, alíes y maestros en contra del decreto ley, que hoy primicia sale con el siguiente título: Decreto ley de Lazo carece de estudios y afecta las finanzas porque se busca bajar el gasto público recortando el pago de intereses al IES y ajustando el gasto en educación. ¿Qué esperan ustedes de la decisión de la Corte? Esperemos que se apruebe, más allá que estamos abiertos a que una vez que la Corte no entre en lo urgente que le compete al Ejecutivo, un debate que si encuentran algún artículo inconstitucional o inconveniente le den de baja. Nuestra discusión, nuestro debate positivo de conceptos a la altura con la Corte ha sido que ellos califiquen o no la urgencia económica. Segundo, no hay ningún recorte de educación, esa es una opinión, ese no es un hecho. ¿Dónde está el debate que se ha puesto sobre el tapete? Qué bueno que la sociedad debata al respecto, de que hay un artículo, una disposición general, donde se pone que entre instituciones del Estado, producto del tema de la pandemia y la crisis, no haya intereses entre instituciones del Estado. Es un tema bastante debatible, por poner ejemplo, pero no es que aquí se trata de rehuir el tema de la deuda. Y aprovecho para hablar del tema del seguro social. Este gobierno fue el que reconoció la deuda histórica del seguro social y se ha pagado cerca de 4,000 y pico de millones a lo largo de esto aquí. Tanto lo que le compete al gobierno, tanto la deuda histórica, que entre otras cosas la deuda que está reclamando el seguro viene desde el año 2001, que otros no pagaron absolutamente nada. Y en la actualidad, si bien Finanzas le debe un rubro importante al seguro social con respecto a este año, pese a que este gobierno lo sinceró y se puso todo en el presupuesto, lo que corresponde al 40%, y me río porque los que más joden con el tema del 40% son los que quitaron el 40%. Yo voté en contra, por si acaso, en el 2014, pero balbucean, es un tema terrible, no sé, viven en un multiverso. En todo caso, ¿por qué hay un retraso? Pero estamos viendo todas las opciones de financiamiento para ponernos al día con el IES. Producto de la baja ostensible, cerca de 1.200 millones de dólares que bajaron por ingresos petroleros lo que va el año, y hubo una priorización en temas de seguridad y en el tema de prevención de niños, pero nos vamos a poner al día. Es importante también este tema del seguro. La última, solamente para que me corrobore, en círculos sociales en Guayaquil, y el otro día lo escuchaba a Ramón Sonnenhorner, padre de Otto Sonnenhorner, afirmar que usted va a ser el candidato presidencial de CREO en 2025. ¿Es así? Estamos ahorita a puertas de la elección del 15 de octubre de este año. ¿Está en sus planes? Está en mis planes continuar la política. No tenga la menor duda de aquello. Con firmeza se lo digo. He venido aquí para quedarme. Tengo 25 años de servicio público. Pero no le han calentado la oreja todavía con ese tema. Sí se la calentaron para estas elecciones. Con el tema de la candidatura. Para estas elecciones se la calentaron. La del 2021 también. Así que tranquilo. Todo en su momento, pero que hay la convicción de continuar en el servicio público, de trabajar, de tener propuestas, aquí estamos, sí. Gracias al abogado Henry Cucalón, ministro de Gobierno, por acompañarnos. Vamos a continuar después de una pausa con Nicole Bonifaz.